Nicolás Maduro, mucha atención, pidió desde la cárcel amnistía para él. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Es lo que ha revelado su hijo, Nicolásito, quien dio detalles sobre una conversación entre ambos. Confirmó que su padre busca la amnistía. Escuchen. Él me dijo, amnistía no solo para ellos, para nosotros también. Me lo dijo él. Y entonces una vez yo le digo, hablando de la felicidad, mira, padre, es que ganó el Magallanes, qué c***. De verdad. Y nos reímos. No sé de qué se ríe, no sé qué es tan gracioso. Su padre ahora busca la amnistía, se enfrenta a cadena perpetua en Estados Unidos por graves delitos, terrorismo, tráfico de drogas, entre muchos otros. Ahora Nicolás Maduro quiere la amnistía, pero cuando estaba en el poder se reía de la posibilidad de amnistiar a presos políticos. Recuerden. Así lo digo, como jefe de Estado, no aceptaré ninguna ley de amnistía porque se violaron los derechos humanos. Y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar 1000 leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar. Donde dije digo, digo Diego, como se suele decir. Esto es Club de Prensa. Hoy nos acompaña Carla Angola y Gonzalo Sarasqueta. Bienvenidos a los dos. Carla, es realmente sorprendente escuchar al Nicolás Maduro de hace años, cuando estaba en el poder, negando la ley de amnistía y saber que ahora la está pidiendo para sí mismo, ¿no? Bienvenida. Gracias a ti, gracias a todo el equipo. Efectivamente, por eso es que hay una preocupación. El viernes pasado entrevisté a por lo menos 16 familiares de presos políticos y la sospecha que tienen es que esta ley de amnistía que busca el cartel, que sigue siendo el mismo cartel antes del 3 de enero, aquí en Venezuela no ha cambiado nada, dentro de Venezuela no ha cambiado nada, sospechan que esa ley de amnistía busca es salvar a los mismos miembros de ese cartel en futuras acusaciones que están vigentes en la Corte Penal Internacional y en tantas otras instancias multilaterales por sus crímenes de lesa humanidad que no han dejado de cometerse, porque ese es el problema. El problema es que esto es en avanzada, es una historia viva, es decir, los crímenes que ya acumulan, que hablan de por lo menos 18.000 personas torturadas, y hablan también ahora de los que siguen acumulando. En este mismo momento, mientras conversamos, hay mujeres familiares de presos políticos en las puertas de los centros de tortura declaradas en huelga de hambre, se están descomponiendo, están colapsando físicamente y el régimen además no les permite la asistencia médica. Entonces esto es digamos, un régimen que acumula crímenes de lesa humanidad de manera continuada. Esa ley de amnistía, esos familiares saben que es una burla, que es una manera de ganar tiempo, que es una forma de alguna manera buscar la impunidad para sus propios copartícipes en esos crímenes, y es una manera de seguir torturando, es decir, la tortura que revictimiza a quien ya se ha convertido en una víctima de este sistema, porque ya, si recuerdas, la semana pasada el propio presidente de la Asamblea Nacional del régimen prometió, se acercó, montó una pantomima, un teatro que se desmontó básicamente por la valentía del testimonio de las mujeres quienes sí han estado allí desde hace más de un mes. Dijeron, esas mujeres a quienes abraza Jorge Rodríguez no son familiares que han estado aquí en pie de lucha. Fue una obra de teatro como para fingir preocupación y búsqueda de perdón. Y hay una promesa que se hizo ahí que entre martes y viernes de la semana pasada iban a liberar a todos los presos políticos. Eso por supuesto que no se cumplió y las familias concluyen que el régimen no busca perdón, no cree en el perdón. Si realmente quisiera perdón de víctimas que están empezando a plantearse, buscando ayuda de Dios y ayuda espiritual para pensar si pueden realmente perdonar a esos monstruos, es que lo primero que tienes que hacer es resarcir a las víctimas y luego buscar un perdón que no está la víctima obligada a darte. Es decir, esto es personalísimo de cada víctima. Aquí quien intervenga en estas labores de liberación de presos políticos, de reconciliación de un país que no necesita reconciliación porque la mayoría de los venezolanos quiere democracia y libertad, están de acuerdo, no hay un peligro de guerra civil, no hay un país que deba reconciliarse, es una cúpula que quiso aplastar a la mayoría durante casi 30 años. No hay necesidad de conciliación, sino de justicia. De justicia, totalmente. Y lo acabas de decir, Carla, el régimen abraza
un montaje. Abraza a unas supuestas madres que luego se descubrió no eran madres de presos políticos. Abraza a, digamos, una teatralización. ¿Pero qué hace con las verdaderas madres de los presos políticos? Escuchen esto. Nadie lo está maltratando. Amenazarlas. Amenazarlas. Son imágenes de Zona 7. Hasta allí se han desplazado agentes del régimen para amenazar a las familias de los presos políticos que se encuentran en huelga de hambre. Hemos visto incluso desmayos. Gonzalo, esta es la verdadera cara del régimen. Y los abrazos, ha quedado claro que fueron un montaje. ¿Qué pasa? Jorge Rodríguez no ha liberado a los presos políticos el viernes, que es cuando lo debió haber hecho. ¿Puede Estados Unidos tomar algún tipo de acción ante esa promesa incumplida? Bueno, creo que hay varios aspectos. Primero, es interesante para ver, volviendo al caso de Maduro, cómo ha cambiado la narrativa de Maduro, ¿no? Si vamos a julio del 2024, donde tenía esa narrativa tajante, filosa, antiimperialista, después pasó una narrativa más de colaboración, cuando empezó a ver la flota norteamericana en el Caribe, empezó a tener una narrativa más tranquila, de que estaba abierto al diálogo, a la negociación, y ahora ya vemos una narrativa donde está solicitando una amnistía, o sea, donde se siente parte del problema, y como decía la compañera, obviamente se pone a la misma altura de los presos políticos cuando está tratando de confundir víctima con victimario, pero es interesante ver cómo ha cambiado en tan poco tiempo, estamos hablando de menos de 2 años, una narrativa antiimperialista, una narrativa negociadora, una narrativa ahora de amnistía para él y para su mujer. Creo que eso es lo primero interesante para ver en el cambio comunicacional que tuvo Nicolás Maduro. Y después algo que es interesante con lo que está pasando en Venezuela y algo de esto, Gramsci le decía interregno, ¿no? ¿Qué es el interregno? Son esas crisis donde lo viejo se está muriendo pero lo nuevo no acaba de nacer, y en ese espacio pueden suceder muchas cosas ilógicas, incoherentes, como este pedido de amnistía, ¿no? Porque si hay algo que tiene este pedido de amnistía es para, y ni hablar para las víctimas, pero también para los observadores, para los que nos dedicamos al análisis, suena hasta ridículo, ¿no? Este pedido de amnistía. Bueno, creo que en esta transición, en esta crisis donde todavía no hay una Venezuela democrática, donde todavía conviven espacios del régimen y autoridades del régimen con algunos presos que empiezan a recuperar la libertad, creo que vamos a ver muchas escenas de este tipo marcadas por lo ridículo, marcadas por lo trágico también. Creo que es un momento muy particular para Venezuela. Y respecto a Estados Unidos, Marco Rubio dijo una frase: que digan lo que quieran en Venezuela, las autoridades, que digan lo que quieran la dictadura, pero que hagan lo que le decimos, ¿no? Entonces ahí me parece que el termómetro va a ser más los hechos, ¿no?, que haga el régimen, más que las declaraciones o las bravuconadas que haga el régimen. Hay que ver los hechos, y que creo que el termómetro de Estados Unidos hoy, del gobierno de Donald Trump, son las acciones del régimen. Entonces creo que ahí hay que esperar a ver qué tipo de medidas concretas toma el régimen. Las acciones son lo más importante, pero vemos que no todos los presos políticos han sido liberados cuando ellos mismos se pusieron un deadline incumplido. Vemos que otros han sido excarcelados pero no liberados porque están bajo arresto domiciliario. Y ya que mencionas a Marco Rubio, escuchemos lo que ha dicho el secretario de Estado en la cumbre de seguridad en Múnich sobre la captura de Nicolás Maduro. A muchos países no les gustó lo que nosotros hicimos en Venezuela, y eso está bien. Yo creo que va a haber alguna cosa que ustedes hagan algún día que no nos va a gustar y vamos a decir: oye, no nos gusta lo que estás haciendo, pero ¿y qué? Eso no significa que no vayamos a ser amigos, que no vayamos a ser aliados, que no vayamos a poder cooperar. Los países expresan sus opiniones todo el tiempo. Tenemos aliados muy cercanos que no les gustó lo que hicimos en ese sentido. Gonzalo, Carla, eso desde el gobierno de Estados Unidos, desde el Departamento de Estado, pero ¿qué dicen los demócratas? Bueno, escuchen la narrativa que está adoptando ahora el Partido Demócrata, en concreto a través de una de sus figuras más polémicas, Alexandra Ocasio-Cortez.
No se trata de una observación sobre quién era Maduro como líder. Canceló las elecciones. Era un líder antidemocrático. Eso no significa que podamos secuestrar a un jefe de Estado y participar en actos de guerra solo porque la nación se encuentra por debajo del Ecuador. Carla, estas palabras de Alexandra Ocasio-Cortez ¿representan la posición del Partido Demócrata o ella está más, digamos, en un posicionamiento radical? Y sobre todo, ¿están defendiendo en la oposición de Estados Unidos a Nicolás Maduro? Mira, esa es la conclusión a la que llegan algunos. Hay aquí una realidad y es que por años el Partido Demócrata no solo conoce lo que pasa en Venezuela, ha recibido a víctimas, ha recibido a líderes políticos legítimos en sus oficinas innumerables veces. Lo más reciente fue una reunión de María Corina Machado en la que tú y esta servidora estuvimos justamente hace unas semanas. Y ellos tenían una posición antes que parecía más anti-Trump, anti-acciones de Trump, que a favor del pueblo de Venezuela. Cuando se reúnen con María Corina Machado, entienden que María Corina Machado no apoya las acciones de Trump por temas ideológicos, ni de alguna manera reconocimiento de visión de mundo, sino porque el mundo, el multilateralismo, el derecho internacional que ahora tanto quieren exhibir quienes se oponen a lo que fue la extracción de Nicolás Maduro, no funcionó. No quiso actuar y había herramientas suficientes, así como Marco Rubio y Donald Trump insisten en que hicieron una infinidad de ofertas a Nicolás Maduro para que no tuviera que recurrirse a la acción de fuerza, a la acción militar. También los venezolanos y ese mundo, incluso el propio Joe Biden, subió el precio a la cabeza de Nicolás Maduro. El líder en ese momento, no solo del país, sino también de la representación del Partido Demócrata, entendía con esa acción la peligrosidad para la seguridad nacional, para la seguridad de la región, tanto así que subió el precio a la cabeza de Nicolás Maduro. Luego lo duplicó, es verdad, la administración Trump. Pero fue Biden antes de irse quien tuvo ese gesto, quien además protegió a los venezolanos aquí porque era un peligro regresar justamente por crímenes de lesa humanidad, por temas de narcotráfico, por temas además de lavado de dinero, de corrupción, de toda índole, porque no hay un patrón específico de crímenes que haya cometido este cartel. Son variopintos, son profesionales, son multitasking en todas las áreas del crimen internacional. Entonces vuelvo al tema del derecho internacional. Tenían el TIAR, esta servidora estuvo en el 2019 en infinidad de reuniones de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, tenían el R2P, que es la responsabilidad de proteger en las Naciones Unidas. El propio Juan Guaidó, cuando era presidente interino, lo invocó y les dijo: es urgente que ustedes intervengan, porque lo que está ocurriendo en Venezuela es genocidio. En ese momento las demandas y las solicitudes se hacían por temas de derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad, y el mismo mundo, ese derecho internacional, se comprometió hace años en proteger a poblaciones indefensas quienes no pudieran defenderse por sí mismas de regímenes que habían acaparado no solo instituciones, sino el poder de fuego. Y el mundo no quiso, pudiendo hacerlo, no quiso. Recuerdo yo, cuando estaba allí en Nueva York, la embajadora de Costa Rica se negó siquiera a discutir el artículo 8 del TIAR, que es cuando ya América Latina, que sabe la responsabilidad de proteger a sus propios pueblos, no quiso ni siquiera discutirlo, no aprobarlo, sino discutirlo. Entonces aquí hay un pasado de culpa, de responsabilidad de América Latina, y esa es la razón y además el argumento en el que basa sus deliberaciones el propio Marco Rubio. El mundo no quiso hacer nada, entonces Estados Unidos no busca excusas, ya de manera súper cruda le dice al mundo que no se rige por las reglas del mundo, sino por sus propias reglas. Tú no quieras proteger el mundo, yo necesito proteger el mundo y necesito protegerme primero yo, mi seguridad nacional, y voy a utilizar mis propias reglas, ya que las del mundo no me están sirviendo. Y además da la sensación, o por lo menos es la que yo tengo, de que el régimen de Venezuela da algunos pasos bajo la presión y la exigencia de Estados Unidos, pero siempre se queda a medias. La liberación de los presos políticos no ha sido tal, algunos han sido liberados, otros solo excarcelados y otros, más de 600, siguen presos. Pero este mismo fin de semana, Delcy Rodríguez ha decretado el fin
de varias misiones del chavismo. Misiones que el propio Hugo Chávez, muchas de ellas, puso en marcha y ahora ella ordena el punto y final. Pero no de todas y sobre todo, ¿qué ha cerrado exactamente Delcy Rodríguez? Es lo que nos cuenta hoy el periodista de NTN24, Alejandro Numpaque. Bienvenido. Roberto, gracias. Bueno, justamente, como usted decía, son 5 instituciones históricas que representaban plenamente lo que es el modelo de revolución bolivariana creado justamente por el entonces presidente, dictador Hugo Chávez. Empecemos a repasar una por una porque estas fueron publicadas en una gaceta oficial, que este es el documento que pone en pie los decretos puntualmente que lanza el régimen venezolano. Hablamos de la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, también otro Popatria 2000, otra que es la Fundación José Félix Rivas y la otra que es el Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa. Eso es lo que cierra ahora el régimen. Con ese documento que están viendo en pantalla pone Delcy Rodríguez punto final a esas misiones. Pero otras siguen en marcha y algunas de las más importantes además. Exacto. La más importante es la de Barrio Adentro, creada en fusión o en apoyo con el entonces también dictador cubano Fidel Castro en 2003, que ayudaba a apoyar un tema médico decían ellos, en las zonas más vulnerables. Esta misión continúa aún activa y es una de las más representativas hoy del modelo chavista. Con escándalos de corrupción, con dudas sobre su financiamiento, la que sí ha cerrado la Fundación Misión Jóvenes de la Patria, ¿qué era? ¿Qué hacía exactamente? Revisemos esta justamente porque tenía pues un enfoque ideológico juvenil. Vamos a revisar los puntos esenciales en el siguiente gráfico. Esta pues tenía problemas enfoque ideológico juvenil creada para formar y organizar a jóvenes bajo la línea del proyecto bolivariano. Este era uno de los temas más polémicos porque era prácticamente una doctrina, un símbolo político. Llevaba el nombre de Robert Serra, que era un dirigente asesinado en 2014 chavista, no por temas políticos, sino investigaciones dan que era por un crimen pasional. Y también tenía una base de movilización, funcionaba como semillero político y estructura de activismo, cuestionada por falta de rendición de cuentas. La Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, siguiente misión cerrada. La Popatria 2000, que decíamos, Oficina Residencial de Planes, vemos. Esta era una herramienta estratégica del Ejecutivo, coordinaba programas considerados prioritarios para ellos. También tenía un canal directo del Poder Central, dependía de la presidencia, no de ministerios tradicionales. Flexibilidad política, permitía ejecutar planes con menor burocracia institucional. Esta tenía inconvenientes justamente por su opacidad en gestión y la supervisión. Gonzalo, todos estos cierres que nos está contando Alejandro Numpaque, hay más, ahora los veremos, ¿realmente están sirviendo para ayudar a la transición hacia la democracia? Y sobre todo, ¿por qué se cierran algunas misiones y otras no? Bueno, creo que acá lo que va a haber una discusión primero de velocidad y creo que después de elenco de personajes, ¿no? Cuando me refiero a velocidad es la velocidad que está dispuesto a abrir el sistema, el régimen venezolano, y creo que a la comunidad internacional, ni siquiera digo a las víctimas, ya a la comunidad internacional le parece que es una velocidad lenta con las medidas que está abriendo el régimen. Me parece que estamos todos de acuerdo que es bastante lento el proceso. Y después está lo que a medida que se vaya abriendo el sistema, sea con estas misiones, sea con la liberación de presos, sea con la convocatoria de elecciones transparentes y competitivas, de lo que va a haber hablar, el tema que va a surgir sobre la mesa son las responsabilidades, y creo que esta frase de Nicolás Maduro vuelve a poner sobre la mesa el tema también de las personas que fueron responsables, por decir un nombre, Diosdado Cabello. ¿Qué va a pasar con esos personajes que todavía hoy están muy empoderados en Venezuela en caso de que en un año Venezuela tenga un llamado a elecciones? Creo que son dos temas, la velocidad de la apertura del país y después el tema de las responsabilidades y los personajes. ¿Qué va a pasar con esos temas? Me parece que son dos grandes interrogantes. Respecto a si las misiones ayudan o no, creo que el régimen está tomando medidas de camuflaje, o sea, medidas, lo que se llama gatopardismo,
cambiar algo, pero a la vez no cambiar nada, y creo que este tipo de medidas están incluidas ahí, y después están las que están más forzadas, las medidas más forzadas, la liberación, que obviamente todavía es poca, pero la liberación de presos que más le cuesta al régimen, la tiene que hacer por una cuestión de amenaza o coacción externa de Estados Unidos. Creo que vamos a estar conviviendo con los dos tipos de medidas, estas medidas que mucho ruido pero pocas nueces, y las medidas que realmente significan la apertura de Venezuela. Creo que nos vamos a acostumbrar a ver las dos medidas. Creo que el régimen también comunicacionalmente va a hacer mucho hincapié en las medidas que no le generen un daño ni material ni simbólico al régimen, y va a poner poco el foco en las medidas sustantivas, en las medidas que realmente signifiquen un avance democrático para el país. Y también hay que ver cómo se cierran realmente esas misiones. De momento es un decreto, hay que observar, y Estados Unidos lo está haciendo, qué pasos prácticos se van dando. Alejandro, hay todavía más misiones que se ha ordenado su cierre, la de, por ejemplo, José Félix Rivas. Esa misión justamente que tenía un enfoque educativo. Miremos si le parece... Educativo Roberto, o doctrinario, ¿no? Porque claro... Tal cual. Ellos decían, supuestamente orientado a culminación de bachillerato para sectores excluidos, decían ellos, parte del sistema de misiones sociales, creado justamente por Hugo Chávez, y tenía supuestamente una bandera de inclusión social, uno de los pilares discursivos de la revolución bolivariana, y esto cuestionada por calidad y sostenibilidad en esas zonas justamente marginales que llaman Y otra ellos. es el movimiento bolivariano revolucionario de la Reserva Activa. Ese es importante porque es del tema cívico-militar de lo que llamamos las reservas chavistas. Integraba pues reservistas bajo doctrina bolivariana, eso es importante mencionarlo, proyección ideológica en lo militar, porque reforzaba el tema del concepto del pueblo en armas para defender justamente el proyecto chavista. Y también tenía una extensión política del discurso de soberanía, que es una de las grandes banderas que también promueve el actual régimen venezolano, justamente señalado por temas de uso ideológico. Carla, todo esto uno lo escucha y es lo que siempre ha hecho el chavismo, ¿no? Uno escucha sus planteamientos educativos, de soberanía, pero en realidad... Detrás de todo eso, hemos visto los argumentos que daba el chavismo para sostener esas misiones, detrás de todo eso había la protección de un régimen. Y también te quiero preguntar, ¿por qué se cierran estas que acabamos de ver y la misión Barrio Adentro, que es una de las más controversiales, sigue activa? Mira, es que esto es pura estrategia política. No hay un compromiso real con la libertad. Son paños calientes para un país que tiene cáncer. La sucesión de anuncios, como decía hoy Justicia, Encuentro y Perdón, sobre liberaciones masivas, sobre una supuesta amnistía, sobre este cierre de instituciones, generó unas expectativas profundas en personas quienes se encuentran en extrema vulnerabilidad. Cuando esas expectativas las manipulas y luego las frustras, que eso es lo que está pasando, el daño es devastador. Y aquí lo que tendrían que cerrar son los centros de tortura. Aquí lo que tendrían que desmantelar son los cuerpos de represión. Aquí lo que tendría que desaparecer es la estructura criminal que ordena todo esto. Estos son simplemente una derivación de una estructura asociada al crimen, que no quiere la disidencia, que no quiere el pensamiento libre, que no quiere que las personas sean dueñas de su propia vida. El mismo régimen que promete estas liberaciones o estas excarcelaciones, porque no es lo mismo. Están excarcelando a presos políticos, no están en libertad. Tienen que tener presentaciones cada 30 días frente al mismo verdugo. Es decir, tú lo sacas del centro de tortura y luego lo obligas a regresar a presentarse frente a esa persona que lo mantuvo allí encerrado por años o por meses. Es torturar una y otra vez. Y además les prohíbe salir del país y a otros les prohíbe hablar. Pero en el caso de Juan Pablo Guaripa, un líder opositor muy emblemático, quien apenas sale de prisión, de ese calabozo, sale a la calle, se monta en una motocicleta y aupa al país a celebrar no solo que él puede ser otra voz que hable con claridad contra este sistema, sino que la gente estaba esperando eso, a sus héroes.
no los ha olvidado. Y eso de incendiar de alguna manera la calle, de volver a motivar la movilización dentro del país, al régimen le preocupó tanto que aun cuando él no tenía prohibición para hablar, lo volvió a encerrar. Por horas lo desapareció por lo menos 17 horas, para luego obligarlo a estar en arresto domiciliario, que no le correspondía. Justamente porque el régimen no va a permitir, esa es una señal muy importante, no va a permitir que el pueblo sea libre. Al mismo tiempo, la entrevista de Delcy Rodríguez, que no había permitido que periodistas extranjeros llegaran a Venezuela a hacer ningún tipo de trabajo periodístico libre, le permite ahora por conveniencia a NBC, le permite a otras cableras estadounidenses entrevistarla. ¿Y qué dice cuando le preguntan por María Corina Machado? Porque además esa ley de amnistía no permite que los exiliados, quienes tenemos orden de captura, nos veamos liberados de esa acusación injusta y podamos regresar al país sin ningún tipo de riesgo. María Corina Machado, ¿qué dijo sobre María Corina Machado? ¿Le vas a permitir regresar a Venezuela? Ella va a tener que enfrentarse a la justicia, va a tener básicamente que pagar por lo que no hizo. Entonces, aquí no ha cambiado nada. El régimen está haciendo gestiones simplemente para prepararse para lo que saben debe ocurrir, y esa es la apuesta que le hacen los venezolanos y los venezolanos americanos, que esas 3 fases del gobierno de los Estados Unidos se cumpla, en el sentido de que Delcy Rodríguez sea simplemente la gestora de desmantelar el sistema del que ella ha sido parte y sigue siendo parte, y luego haya una reestructuración para que se dé paso a una transición. En Venezuela en este momento no hay transición. Ellos simplemente están haciendo una transición para reacomodarse porque saben que el cartel va a tener que dejar de existir. Y ella lo que está haciendo es prepararse para una futura campaña electoral, para que no termine como Nicolás Maduro, para que no tenga que exiliarse, para que no tenga que enfrentarse a la justicia, sino que pueda participar como una mujer candidata, como si tuviera el perfil, como si tuviera la autoridad moral siquiera para ser candidata a las presidenciales en Venezuela. Para eso es que se está preparando lo que queda del cartel dentro del país. Y Maduro, mientras tanto, lo hemos escuchado al principio del programa, pidiendo amnistía para sí mismo. En fin, Alejandro Numpaque, gracias por estar hoy en Club de Prensa y por este informe. Nos vamos al corte.